En primer lugar, pedir perdón por el sonido de este vídeo. Prometo que para los siguientes ya será un sonido correcto. Bueno, este es el carné oficial otorgado por el ministro de Exteriores que acredita al señor Víctor de Aldama como cónsul honorario de Georgia en Zamora, en este caso. Y es un documento oficial. Entonces, este señor que lo están presentando como un chiquilicuatre por parte del gobierno, como un fantasma, como un tuercebotas, bueno, pues vamos a ver si realmente es ese fantasmilla que dice el gobierno, porque yo creo que está más que demostrado a estas alturas que este señor está en el ojo del huracán, es el centro neurálgico, es quien coordina, quien une diversas tramas de presunta corrupción, en este caso desmesurada, porque no es el tema de lo de las mascarillas, que sí, claro que es importante, es también lo de Begoña, bueno, vamos a ir viéndolo poco a poco porque es mucho. Lo más fundamental de esto es que nadie está viendo la realidad de lo que hay aquí detrás. Y no lo digo yo, lo ha dicho el propio señor Aldama en su declaración. No sé si le ha traicionado al inconsciente, pero él ha dicho una serie de cosas que nadie le está haciendo, nadie le está dando importancia. Y sin embargo, parece que es la realidad oculta detrás de todas estas tramas. Y es de un tamaño, vamos, no creo que haya habido una trama mayor de corrupción y de indecencia en la historia de este país, como vamos a ir viendo poco a poco. Entonces, te recomendaría que te sientes, que te cojas un café y que vayas mirando lo que vamos a ir viendo a partir de ahora, porque es realmente de alucinar. O sea, ni al mayor guionista de Netflix se le hubiera ocurrido una historia como esta. Sí, señoría. Bien, gracias. Su nombre, por favor. Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. Bien. Aunque su declaración no ha sido interesada por su defensa, dada su condición de investigado, tengo que informarle que tiene usted derecho a declarar si quiere declarar, tiene derecho a no declarar si no quiere hacerlo, a no confesarse culpable y a contestar como crea conveniente a las preguntas que se le hagan en el caso de que usted quiera prestar declaración. ¿Quiere usted declarar sobre los hechos? Sí. Su declaración ha sido interesada por su defensa. Tiene la palabra el señor letrado que le asiste. Señor letrado. Con la venia, ilustrísimo señor. Don Víctor, usted ha decidido prestar una declaración voluntariamente a los efectos pues, de prestar una colaboración con investigaciones así. Sí, sí. Bien, como guía del interrogatorio, si le parece, voy a seguir los hechos que se contienen en el último de los informes de la UCO, de la Policía Judicial, del 8 de octubre del año 2024. Le voy a preguntar algunos extremos sobre su contenido. La primera pregunta es, ¿cómo surge su relación con el Ministerio de Transportes, en particular con el ministro don José Luis Ábalos, una vez designado en el mes de junio del año 2018? Bien, sí, contestando? sí. Vale. Bueno, mi hermano Rubén del Dama trabajaba en el ministerio con el anterior ministro, que era de la Serna, en la escolta del ministro, y cuando entra el señor Ábalos, pues un día tomando un café en una cafetería que hay detrás del ministerio que se llama El Verde, creo, o algo así, pues a los 10 minutos o 15 minutos llega Coldo. Estaba tomando un café con mi hermano, se acerca Coldo a la mesa, saluda a mi hermano y me presenta a Coldo García. Entonces Coldo le dice, este es tu famoso hermano del que tanto me hablas. Le dice mi hermano, bueno, no te hablo de él, pero... Y sigo con mi hermano, cuando pido la cuenta, se les invita al café que están tomando ellos, y cuando me voy a ir me dice que a ver si te quedamos un día para tomar un café. Le digo que ok, que cuando ellos quieran, a lo que pasan 2 o 3 semanas, más o menos, y me llama un día Coldo, le pide el teléfono a mi hermano y me llama Coldo y me dice si nos podemos tomar un café en la misma cafetería, la que hay dentro del ministerio. Quedo con él a tomar un café. Y bueno, pues empezamos a hablar de a qué te dedicas, qué haces. Porque usted lo conocía a Coldo con anterioridad, o sea, primeros contactos a través de su hermano, ¿verdad? Bueno, entonces Coldo dice que quiere tomar café para aclararle un poco sobre a qué se dedica usted, ¿no? Para hablar, más que nada, para sí, un poco para saber a qué me dedicaba, qué hacía, bueno, sobre todo qué hacía y a qué me dedicaba. Pues le cuento un poco lo que hacía y a qué me dedicaba. Me pregunta que por qué viajo tanto, que le ha dicho mi hermano que viajo mucho a Sudamérica. Le cuento un poco por qué viajo y las relaciones que tengo en Sudamérica. Y bueno, y él me cuenta un poco le pregunto pues, que cómo llega a ser asesor del ministro y bueno, pues me empieza a contar un poco que la relación la tenía con el presidente, con Sánchez,
y con Santos Cerdán, y que de repente, pues cuando hace la moción de censura, pues él pensaba que se iba a quedar en presidencia y lo mandan con Ábalos. Es decir, que la relación que él tenía con Ábalos, según me cuenta a mí, tampoco era... O sea que fue una decisión del presidente el que Koldo recalara en el ministerio como asesor del ministro. Eso es lo que contaba. Eso es lo que me cuenta él y es lo que parece ser. Que es una decisión del presidente que se vaya con Ábalos como asesor o como lo que ellos indiquen. ¿Su hermano por qué conocía a Koldo? Él ya estaba en el ministerio trabajando, es decir, mi hermano trabajaba en escoltas del exministro de la Serna, cuando llega Ábalos sigue estando en la escolta de... Pero digamos, nada más llegar el señor Koldo en la asesoría ya entablan una conversación para que se pongan en contacto con usted. No, más que nada fue por el tema de cuando estábamos tomando el café, estaba tomando el café con mi hermano, pues él se acercó y bueno, le interesó. O sea, aquí, siguiendo la declaración de Aldama, estamos viendo que no es él quien se acerca al gobierno, sino que alguien del gobierno, en este caso Koldo García, es quien busca a Víctor de Aldama, y luego nos podremos creer, pues eso, la explicación de que eso ha sido así o fuera al revés, pero hay hechos que son ciertos. Está también su hermano, que creo que es policía, y está destinado como escolta, ya de antes, al Ministerio de Interior. Igualmente nos podremos creer o no lo que está contando aquí Aldama, de que Koldo realmente su vinculación es con Santos Cerdá y con el presidente Sánchez, no tanto con Ábalos. Pero usted inició algunas conversaciones con el señor Koldo, ¿no? Sí, pues nos tiramos, pues, no sé, como 3-4 semanas hablando muy intensamente de muchas cosas. Me recuerdo perfectamente una palabra que me dice, hemos llegado aquí, hemos llegado al ministerio y se nos hace grande. Es decir, como diciéndome, si nos puede ayudar o nos puede echar una mano en diferentes cosas o asesorar, te lo agradecería. A lo que le digo que sí, que no tengo ningún problema. Y bueno, y empezamos a entablar una conversación casi diaria. Y empezamos a entablar una conversación casi diaria. Durante 2 meses, todo esto antes de que usted conozca a don José Luis Ábalos. Sí, yo de momento no conocía al ministro, solamente entablaba conversación con Koldo. Y siempre, casi siempre, o en la cafetería detrás del ministerio o en la cafetería que había enfrente de la casa donde vivía el ministro Ábalos. Vale, entonces el primer contacto con el ministro, ¿cuándo se produce y en qué circunstancias? Pues esto es más o menos en agosto, yo creo, de ese año, en el que a ellos le llega información por empresas españolas, entiendo, de que se va a licitar un contrato importante en México, que es el tren de la Ribera Maya, o la Milla Verde, que lo llamaban, me parece. La línea verde del Tren Maya. Sí, algo así. Es un contrato muy importante, es un contrato en el que había varias empresas españolas interesadas en entrar. Y ellos, no voy a hablar en plural todavía, él sabía de mis conocimientos y de mi llegada pues al gobierno de México y los contactos que tenía en México. Entonces ahí me pide que si les puedo echar una mano. ¿Usted era cónsul honorario de España en México? No, era agregado comercial. Agregado comercial. De Oaxaca. Vale, con anterioridad a la llegada del señor Ábalos al ministerio. Sí, yo tenía relación personal con Alejandro Murat, que era entonces el gobernador de Oaxaca, y con el partido, con el PRI, que era el partido que... Pues usted le comunicó de alguna manera a Koldo esta condición y digamos... En semanas anteriores, todo esto es lo que un poco íbamos hablando de qué hacía, por dónde me movía, Vale, aquí está una de las primeras cuestiones. Este señor que está declarando era agregado comercial. Y uno no puede ser agregado comercial porque quiera o porque diga que es agregado comercial. Es un puesto diplomático. No es un diplomado comercial, un técnico comercial, un funcionario. Va por libre. Pero alguien lo ha tenido que autorizar desde el gobierno. Y eso fue en el gobierno anterior. Ya iremos al tema de cómo es todo eso. Pero ese es uno de los primeros puntos. Este hombre ya estaba reconocido por el gobierno, el actual o el anterior, que le había acreditado como agregado comercial para realizar labores comerciales en México, representando y defendiendo los intereses españoles. Bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, hay un viaje a Oaxaca, según los informes de la UCO, el 12 de diciembre del 18, en el que se parece que se reúne con el señor Murat para tratar algo relativo a una línea aérea, ¿no? De Oaxaca a Madrid. Una línea, un vuelo directo. Un vuelo directo de Madrid-Oaxaca a través de Europa. Desde Europa, ¿verdad? Vale. Con relación al viaje del 4, Sale ya Air Europa y una obsesión con hacer nuevas rutas y líneas directas, que ya veremos si eso puede tener implicaciones o no, si simplemente son cuestiones comerciales
¿O puede ser algo más? Iba Ricardo Marx, que era jefe de gabinete, me parece, por entonces. Iba Coldo, iban dos escoltas de él. Bien, ¿y cómo se organiza el viaje en destino? Claro, supongo que llega un ministro, que llega Bueno, el viaje básicamente, un aparato. el viaje básicamente lo organizo yo. Es decir, el viaje, yo pido la seguridad al gobierno de México y hablo con los contratos que tengo en México. Se le pone la seguridad al ministro con los coches y con la policía, a lo que el embajador se vuelve a molestar bastante porque no entiende, bueno, no es que no entendía muchas de las cosas que se estaban haciendo y por qué las estaba haciendo, en este caso, alguien como yo y no las estaba haciendo la embajada. La presencia de la presidenta de INECO supongo que tendría algún sentido, ¿no? Se iban a firmar, en principio no. En principio, no, Si esto es así, como dice él, pues hombre, tiene una importancia también increíble, porque que el propio gobierno, haciendo una delegación a otro país, puente y se salte a la propia embajada, pues es lo de siempre, es estar politizando la realidad. Y eso denota una gravedad de la actuación, pues muy importante. Y si eso es así, pues da mucho que pensar, ¿no? Como resulta de la página web de INECO, efectivamente, se realiza el día 4 de febrero. El día anterior, un domingo 3 de febrero, usted recuerda haber participado en un acto organizado por el Partido Socialista, al que asiste el presidente, don Pedro Sánchez, con ocasión de la incorporación de Pepu Hernández. Bueno, yo quiero aclarar aquí algo. Yo no participo en un acto. A mí me hacen ir a un acto, ¿vale?, del Partido Socialista para hablar con el presidente porque el presidente quería conocerme y hablar conmigo. Es decir, yo no participo en un acto del Partido Socialista. Me hacen ir el señor Ábalos, en ese momento, que ya sí lo conocía, y Coldo, a ese acto. O sea, usted no es militante del Partido Socialista, ni simpatizante. O sea, a usted se le convoca a ese acto porque estaba planificada una reunión o un contacto con el presidente del gobierno. Bueno, pues parece claro que este señor le da igual la ideología política, que él trabaja para ganar dinero y le da igual un partido que otro. Porque si ya había sido nombrado por el gobierno anterior y ahora estaba trabajando para el siguiente gobierno, bueno, parece que lo que está contando es cierto. Se queda hablando con Coldo, no sé de qué, y al momento... Sí, Rodríguez, el día 20 de enero. Para mí no. Incluso usted, según aparece en la agenda, tenía organizada una cena en un restaurante privado. La agenda dice con todos los... El restaurante sería el suyo. También el M de Sanidad. O sea, ¿puede usted indicar qué ministros estaban invitados a la cena y para qué? ¿Y por qué esas carteras? Bueno, esa cena iba a ser en un restaurante que al final se iba a cambiar, obviamente, por temas de seguridad y se iba a cambiar a la casa. A la casa que usted alquiló en el viso. Eso es. Los ministros que iban a acudir a esa cena era el señor Marlaska, la señora Teresa Rivero, el ministro Illa... Rivera, el ministro Illa, María Jesús Montero, la ministra María Jesús Montero, Ábalos, obviamente, el presidente. El presidente también estaba convocado a esa reunión. Sí. Imagino que para organizar esta cena se tuvo que preparar, ¿no? Con algún director de gabinete de cada uno de los ministros. Bueno, en ese sentido lo manejaba todo Coldo. Y Coldo era quien confirmaba con jefe de gabinete y en muchos casos directamente con el ministro o ministra. ¿A usted le consta que se organizó? Sí, sí. Lo tenía autorizado para que así fuera la agenda y que la vicepresidenta me diera el visto bueno. ¿Usted sabe si estaba previsto también la asistencia de la entonces fiscal general del Estado y para qué? Sí, pero no en esa cena. Eso era otro día diferente. ¿Y para qué? Por un tema... ¿Se iba a reunir también con doña Delcy Rodríguez? Sí, para un tema que le interesaba al Estado de Venezuela, que entonces era el pollo Carvajal. Estaba en curso una demanda de extradición, entiendo, ¿no? Por el gobierno de Venezuela. No sé, yo sé que Venezuela tenía mucho interés en... Sobre esto también hay bastante que hablar. A esta persona, porque fue extraditada, y por eso era la reunión con la fiscal general. O sea, que estaba prevista esa reunión con Delcy Rodríguez. Estaba prevista y hablaba. Que si el fiscal general de Venezuela ya había hablado también en algún momento con la fiscal general. Vale, ¿y por qué la presencia de estos ministros y de estas carteras? Porque bueno, por el viaje por diferentes, privado, por diferentes, por diferentes actuaciones que hay en Venezuela con empresas españolas, a las que en muchos casos Venezuela, que conocemos la versión de las empresas españolas, pero no conocemos la versión de Venezuela. En muchos casos Venezuela, esas empresas les entregaban anticipos, como esa Duro Felguera, por ejemplo, por poner un nombre y una empresa, y la obra no se hacía. Pues por ejemplo, Duro Felguera también es de las empresas que recibió ayudas del Estado con el tema de la COVID. Venezuela hacía Duro Felguera justamente por eso. Y de la que hablaremos. Un contrato de asesoramiento con Europa. Sí. De alguna manera se iba a tratar también algo relativo a esta empresa. Sí. En esa agenda también aparecen invitados otros empresarios, como don Rafael Gómez Arribas. Sí, para un tema de aeropuertos. Tanto en... Este señor era el dueño del aeropuerto de Ciudad Real. Para un tema de aeropuertos, para el tema de Margarita y otro aeropuerto más que era el de Los Cayos, para la gestión, para la posible gestión de los aeropuertos. Margarita se refiere a la isla Margarita. ¿Otra vez? Sí, sí. O sea, línea directa en Osaka y gestión de aeropuertos en Venezuela. No se le pudo dar el viaje, digamos, de oficialidad, porque sabía todo el mundo. Importante. No se entiende que sabía todo gestión el mundo. de aeropuertos. Que el vicepresidente estaba sancionada y se le estaba metiendo en una casa privada
digamos, a escondidas de todo lo demás. Vale, ¿y qué pasa el día 20? Porque sabiendo de la existencia de esa sanción y de la prohibición de pisar suelo español, no obstante viene. Viene porque se le promete que no va a haber absolutamente ningún problema. Con la sorpresa de que 2 horas antes, tanto era así, que yo estaba en el aeropuerto, Coldo estaba en el aeropuerto, y el que no tenía que venir al aeropuerto esa noche era el señor Ábalos, porque al día siguiente iba a tener un desayuno con la vicepresidenta en esa casa. Saltan todas las alarmas, 2 horas antes de la llegada, en la que me llama Coldo y me dice que llame al avión o que llame a... Esas son de las cosas que están investigando las comisiones, la comisión del Senado de todos estos temas. Yo me hago una pregunta. ¿No sería que los americanos dieron un toque al gobierno español diciendo, oye, que sabemos que viene esta señora ahí y ya me la podéis estar deteniendo? ¿No sería el gobierno de Estados Unidos que ya tenía impuestas sanciones al gobierno de Maduro en aquella época? Aunque eran de bienes materiales, no eran de detención de personas y tal, pero ya había sanciones por parte de Estados Unidos. ¿No sería que se enteraron y les dijeron tenéis que detenerla o algo similar? Viene porque se le promete que no va a haber absolutamente ningún problema. Con la sorpresa de que 2 horas antes, tanto era así, que yo estaba en el aeropuerto, Coldo estaba en el aeropuerto, y el que no tenía que venir al aeropuerto esa noche era el señor Ábalos, porque al día siguiente iba a tener un desayuno con la vicepresidenta en esa casa. Saltan todas las alarmas, 2 horas antes de la llegada, en la que me llama Coldo y me dice que llame al avión o que llame a la vicepresidenta y le diga que no puede aterrizar en España porque va a ser detenida. Os digo que sí es una broma, que la vicepresidenta está volando en un avión privado, que como ahora, que si estamos en el país de la pandereta. Además se lo digo así. A lo que me dice, esto no es broma, es muy serio, por favor llama y que se dé vuelta, tenemos un lío grave. Yo no puedo llamar a esta señora y que se dé vuelta. Y más cuando estáis avisados. A lo que la vicepresidenta me aterriza en el aeropuerto Barajas, en la terminal 1 ejecutiva. Y en ese momento, pues entiendo que, porque luego lo reafirma así, que se notifica al presidente de lo que está sucediendo y el presidente le pide a Ábalos que vaya al aeropuerto. Y que arregle la situación. Para evitar una crisis diplomática, por lo que fuera. Bueno, iba a ser detenida, más que una crisis diplomática. ¿Pero qué ocurre? ¿Que no previeron la posibilidad de que alguien alertara un mes antes de que iba a ser pero detenida? aún así, le hicieron venir. Pues todavía a día de hoy no lo entiendo. Bueno, ¿eso motivó que bajara del avión? Bueno, la vicepresidenta no baja del avión. A ese avión, que también había muchas especulaciones, a ese avión solamente sube el señor Ábalos y yo. ¿Vale? Y la vicepresidenta le dice muy claro que llame al presidente delante de ella y que le diga que si ella toca su español y es detenida, va a haber un problema grave. A lo que hacen lo que tienen que hacer, que tampoco sé cómo, el señor Marlaska se encarga de que el comisario en ese momento del aeropuerto de Barajas cree una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP. Ya hablaremos de todas las cosas de las zonas Schengen, pero entonces el ministro de Turismo, el Policía Nacional jefe del aeropuerto, que estuvo en pista, dice que este señor, Aldama, no estuvo allí en la pista, que él no lo había visto. Luego veremos otras fotos que ha publicado El Mundo también, donde se ve gente en la pista y se ve a Coldo y se ve al ministro Ábalos y se ve al señor Aldama al pie del avión. ¿Se han consumido las horas de vuelo? ¿Y quién dice que se eche mano de pilotos militares? Pues Coldo, que se le ocurrían cosas magníficas. Pero al final se fue en un vuelo regular, ¿es así? Es que no se puede. Barajas crea una zona Schengen, que tampoco sé cómo se hace, pero supuestamente crean una zona Schengen para que la vicepresidenta pueda bajar y del avión vayamos a la sala VIP de la terminal 1 ejecutiva con toda su comitiva. En esa comitiva venía el ministro Felipe Plasencia. De hecho, las declaraciones de este hombre, del jefe de la Policía Nacional ahí en el aeropuerto, la verdad es que no tienen desperdicio tampoco. Pues más o menos 5 horas, en lo que ahí oigo barbaridades, como es llamar a la ministra de Defensa para que se preparen dos pilotos militares. Porque no queda claro cuándo se bajan los pilotos. O sea, por las declaraciones de este hombre, los pilotos aterrizaron, aparcaron el avión y se fueron para el hotel a dormir, dejando a los pasajeros en el avión. No sé, una cosa espectacular. Y los senadores no han sido capaces de... Bueno, ya veremos las declaraciones de ese señor porque es que es increíble. Y a las, no sé, 8 de la mañana o 7 de la mañana, no sé a qué hora salió el avión, pues se le mete a la vicepresidenta por el interior de la pista, que no va ni a Halvin, se le mete por el interior de la pista con coches de la Guardia Civil, se llega al avión, se sube ella y la comitiva y se marchan a Qatar. El avión de Qatar estaba en suelo español. Obviamente. Sí, también están las declaraciones del jefe de la Guardia Civil, La maleta es el vehículo, que también veremos en su momento. Especulaciones del oro, todas las especulaciones.
Si alguien entiende técnicamente de lo que es un avión privado, un Falcon 900, con 8 pasajeros que venían en el avión y 12 maletas llenas de oro, el avión se cae. Es decir, es un tema técnico, no hay mucho más que decir. Además, una vicepresidenta de un país no necesita venir en un avión privado con maletas llenas de oro. La manda por valija diplomática y se acabó la historia. Bien, entonces el episodio... Vale, ahí está. Lo acabas de escuchar. Se manda el oro por valija diplomática y ya está. ¿A quién se le ocurriría dar esa respuesta? ¿A quién? Todo el mundo está con lo mismo. Ha habido maletas, no ha habido maletas, ha habido maletas, tenían oro, no tenían oro. Si según Aldama, cónsul honorario, o sea, dentro del cuerpo diplomático, dice, pues esto se puede mandar por valija diplomática. Señores, piensen, esto es lo más importante de todo, con mucha diferencia. Aquí está el kit, como veremos poco a poco. Esto es inmenso. Y las implicaciones que tiene esto, bueno, las vamos a ir viendo. Porque aquí está todo relacionado. Y es increíble. Puede estar viajando en las valijas diplomáticas oro. Y más fácil aún, ¿puede estar viajando en las valijas diplomáticas dinero en efectivo? ¿Eh? ¿No lo han pensado? Señores senadores, señores periodistas, ¿no lo han pensado? ¿A que parece una locura? Sí. Pero si empezamos a investigar un poco, quizás no sea tanta locura. Vamos a ir viendo en vídeos posteriores qué es eso de una valija diplomática, qué es eso de un cónsul honorario. Para tener ese carné, este señor lo han tenido que reconocer en el Ministerio de Exteriores. Han tenido que saber quién es. Y muchas más cosas. ¿Se acuerdan que hay una entidad que es la Organización Mundial del Trabajo, a la que el gobierno le ha regalado una sede nueva por 75 años? ¿Saben que el secretario general de la OMT, la Organización Mundial del Trabajo, es un señor que es georgiano? Señores periodistas de investigación, ¿saben que ese señor, cuando fue elegido, no tenía relación ninguna con el mundo del turismo? Ese señor, que ha tenido contactos con Pedro Sánchez, con Begoña Gómez, que tienen amistad con Javier Hidalgo, que Aldama lo conocía. Todas esas cosas son las que hay que ver y analizar un poco para poder entender lo que puede ser que esté ocurriendo aquí. Porque si se está mandando dinero en efectivo en sacas de valija diplomática, pues ya no voy a hablar de que se mande oro. Aquí en España no hay mucho oro. En Venezuela creo que sí, que tienen minas de oro y se saca oro. Tienen oro, pues les falta cash, ¿no? Les falta dinero. Por otro lado, a ver, el gran problema de los corruptos, de la gente que cobra mordidas, cobra comisiones, trinca dinero en B, ¿cuál es? El blanquear el dinero.
el pasarlo de la oscuridad al tráfico legal. Georgia hasta hace poco tiempo era un país, bueno, sigue teniendo unos beneficios fiscales. Bueno, ya hablaremos a fondo de Georgia, pero es un país con bueno, hasta hace no muchos años estaba dentro de los países, eh, dentro de los paraísos fiscales, sin comunicaciones, hoy en día no. De hecho, está para integrarse en la Unión Europea, en los protocolos. Y algo parecido pasa con ese país del que se habla tanto, que es República Dominicana, ¿no? Que no es un paraíso fiscal, pero tiene una fiscalidad muy determinada, muy laxa, y donde, por ejemplo, se puede abrir cuentas en bancos y no comunica al Banco de España, no comunica aquí a la Hacienda Española, no están con las CFC Rules. Hay que ver qué pasa en República Dominicana. Hay que ver lo que está pasando en estos últimos años en República Dominicana. ¿Cómo es su sistema de tributación? Claro, para gente que tiene ingresos fuera de República Dominicana o para gente que no reside allí. Es curioso, no sé, no sé. Creo que falta un poco más de investigación aquí, señores senadores y señores periodistas de investigación. Esto apunta muy alto. Lo voy a dejar aquí. Va a haber más vídeos ahondando en todas estas cuestiones. No es ninguna charadura. Todo tiene su lógica, todo tiene su porqué. Y todo está documentado. A partir de ahí, pues veremos. Yo de ti me suscribía y estaba pendiente, porque van a empezar a caer vídeos chulos, bastante mejor que este, y agárrense que vienen curvas. Hasta la próxima.